Amén, hermano, gloria a Dios. Comenzamos nuestra clase de esta noche. Vamos a entonar un canto, hermanos, y pasamos a la clase. Amén. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a orar para comenzar nuestra lección en esta noche. Amén. Gracias te damos, Señor, que nos dejas estar unidos todos mis hermanos. Te pedimos que tú nos hables esta noche. Te damos gracias porque nos enseñas a través de tu palabra, Señor, y ponemos esta reunión en tus manos, que sea para tu honra y para tu gloria. Y gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a comenzar nuestra clase en esta noche. Amén. Y vamos a tener lista nuestra lectura base, que va a ser Santiago 2. Y bueno, esta clase dice exclusión en la práctica de la espiritualidad. Y como sabemos, hermanos, excluir pues es como dejar afuera, dejar aparte algo o alguien, ¿no? Entonces aquí dice que exclusión en la práctica de la espiritualidad, que hay veces pues que se deja fuera a alguien dentro de la iglesia del Señor. Ahorita vamos a ver desarrollándose la lección a qué se refiere. Nuestra lectura base, hermanos, va a estar en Santiago 2, del 1 al 13, que ahorita vamos a leer. Y vamos a ver, hermanos, que la iglesia debe de mantenerse unida como un cuerpo, como lo dice su palabra, y debemos de evitar todo tipo de discriminación. En la iglesia no se debe de discriminar. Ya sabemos que discriminar es como rechazar, como hacer a un lado alguna persona por diferentes motivos, ¿no? Puede ser raza, color, en este caso, como dice la palabra, ¿cómo se llama? Posibilidades económicas, sociales, etcétera. Entonces, la iglesia debe de mantenerse unida, así como nos enseñó el Señor, así debemos nosotros de tratar de siempre de seguir a Cristo. Entonces, hermanos, vamos a leer Santiago 2 y vamos a dar lectura del 1 al 13. Dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado.
Quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Muy bien, hermanos, pues esta lección también yo la veo muy práctica para todos nosotros, porque precisamente está hablando de una situación que puede acontecer en la iglesia, ¿no? Que si llega alguien que pues, nos es más agradable a la vista, podamos hacer discriminación o acepción de personas. Y esto es que pues, nos importa más unas personas que otras, eso no debe de ser. Aquí dice Santiago que eso no debe de darse en la iglesia, al contrario, nosotros debemos de amar a todos por igual y seguir de corazón todos al Señor. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. Vemos que la discriminación es en la sociedad moderna está así como que muy de moda, ¿no? De hecho, en las Naciones Unidas también está dentro de, como digamos, como su agenda que tiene, que no debe de haber discriminación en todos los países que están dentro de esa organización. Pero la Biblia yo lo había contemplado desde hace cientos de años, hermanos. Vamos a pedirle a nuestra hermana Gaby, que ve por allí, que nos lea, por favor, Levíticos 19, verso 17 y 18. Amén. Aquí nos vamos a dar cuenta que el Señor, desde los tiempos de Moisés, ya estaba diciéndole a su pueblo que no tenía que discriminar. Entonces vamos a pedirle a nuestra hermana Gaby que nos lea Levíticos 17, versos 19, versos 17 y 18. Amén. Si nuestra hermana Gaby nos ayuda con Levíticos 19. Levíticos 19, Verso 17 y 18. Sí. dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén, hermanos. Vemos que obviamente Dios como creador del universo, pues fue el primero que establece estas ordenanzas que tenemos que seguir porque Él nos ama y porque tiene misericordia de nosotros. Fíjate, desde aquí dijo que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces no tenemos que aborrecer a nuestro hermano en nuestro corazón, ni nos vengaremos, ni guardaremos rencor contra los hijos de su pueblo. Entonces, hermanos, esto que ahorita está, entre comillas, muy de moda de que no hay discriminación, incluso en los negocios también ya pusieron letreros de que aquí no se discrimina por religión, edad, lo que sea, ¿no? Pero el Señor ya lo tenía contemplado desde que estaba formando a su pueblo en tiempos de la ley. Y según Santiago, hermanos, dice que la verdadera religión es tratar a los demás, mostrar el amor, tener equidad, justicia con la gente. Y por ejemplo, eh, nosotros como iglesia debemos de vivir congruentemente con lo que sabemos que el Señor ha enseñado. Entre esas cosas, precisamente, es que nosotros debemos de amar a nuestros hermanos no precisamente por su dinero o por sus posibilidades o por su posición social. Porque ya en Mateo 6:24 nos dice el Señor que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos, pues elijamos seguir a Dios, no querramos servir a las riquezas y pues tampoco nos deslumbremos por ellas, mucho menos en un servicio al Señor. Y también el Señor nos amonesta a decir que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Esto lo dice en Juan 7:24.
Y no es que Dios esté peleado con las riquezas, ¿verdad? Pero todos los que, digamos, en su pueblo, no debemos de tratar mejor a unos o a otros porque tengan más dinero o no. Y hay pobres que son muy ricos en la fe. ¿Por qué? Porque en realidad para el Señor el dinero pues no lo es todo, como lo es en nuestra corriente del mundo. Si recordamos ahorita en el mundo, bueno, no ahorita, desde mucho tiempo, desde pues tiempos del principio, quien tiene más dinero, quien tiene más poder, pues todo el mundo lo trae en bandeja de plata, ¿verdad? Y a los pobres, pues, si se pueden aprovechar de ellos, mejor. Pero esa es la corriente del mundo, la corriente del Señor es completamente opuesta. La corriente del Señor es que todos debemos de amarnos, de ayudarnos, de ser iguales delante de Él. A ver, hermanos, les voy a mostrar, por ejemplo, unas imágenes que tengo por aquí. Déjenme un segundito. Bueno, me dicen si ya ven estas dos imágenes. Si alguien puede por ahí abrir su micrófono. ¿Ya ven las imágenes? Sí, Adi, sí se ven. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues fíjense bien, vamos a analizar estas dos imágenes. Si nos llegara gente hacia la iglesia, obviamente las dos les vemos diferencias pues significativas, ¿no? Entonces, si nos hacemos estas preguntas, por ejemplo, en la primera imagen, ¿ustedes creen, por ahí alguien que vaya abriendo su micrófono, ¿ustedes creen que estos dos chicos tengan recursos suficientes para vivir un trabajo? Sí, sí, Sí. ¿Ustedes creen que se bañen diario? también, Ok. sí, ¿Ustedes creen que físicamente ellos son bellos? también, sí, claro. Sí, también. ¿Ustedes creen que tengan un olor agradable? Sí, yo creo que sí, sí parece. Sí, parece. ¿Creen que tenga una casa donde vivir? Sí, 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 un techo, sí, claro. Muy bien. ¿Su ropa, cómo la ven? Limpia, como que sí tienen recursos para comprarse ropa, ¿no? Sí, como a la moda y limpio. Sí, andan muy a la moda, muy guapos. Y bueno, tienen algo que, pues, digamos que toda la gente valora, que es la juventud, ¿no? Pero ahora si nos vamos con la otra persona, ¿ustedes creen que tenga trabajo? No. No, bueno, y lo saqué de una película, digo, para que este es un señor que sale en una película, digo, para no, digamos que ser, este, pues, malintencionada con cualquier persona que tome la foto, ¿no? Porque, pues, digo, también si tienen una situación así, pues tal vez no es su culpa. Pero bueno, aquí este señor, pues igual y no tiene trabajo. Son las mismas preguntas que les hice con la imagen anterior, ¿eh? ¿Ustedes creen que se bañe diario? No, No, Pues no, no parece. no parece. ¿Ustedes lo ven bello? pues por fuera no, pero tal vez por dentro sí. Sí, por fuera no. Bueno, ahorita estamos hablando de las apariencias, hermana María, entonces sí, exactamente. O sea, bello, bello no se ve. ¿Ustedes creen, digo, así como se ve con su cabello y su piel y su ropa, creen que tenga buen olor? ¿Un olor agradable? Nosotros No, no, ¿eh? No. ¿Seguramente tendrá casa o no? Pues no, no lo creo. Sí parece que está en situación de calle. Sí, parece situación de calle, ¿verdad? De edad, pues ya no está tan joven, por lo cual, pues yo creo que las chicas ya no les llamaría la atención. Y pues su ropa, ¿cómo la ven? Sucia. Sí, está sucio, está desaliñado, por ahí ya medio roto, la solapa.
Bueno, la corriente del mundo también, hermanos, es así. Digo, lamentablemente nosotros, seguramente alguna vez lo hemos vivido, visto, que el mundo se maneja por cómo nos ven, ¿no? Si nos ven jóvenes, bellos, buena ropa, rico, pues así como, ay, sí, claro, buenas tardes, pásale, te sientan en el lugar y todo. Y si ven a alguien que, pues huele mal, que no sé, no camina bien, que tiene malos modales o así, pues como que, la verdad, todo el mundo como que le huye, ¿no? Hasta piensa, ay, no me vaya a hacer algo, etcétera. Pero esa es la corriente del mundo, hermanos. Si alguna de estas dos personas nos llega a la iglesia, nosotros tenemos que tratarlas exactamente igual. ¿Por qué? Porque el Señor no mira las apariencias, sino mira el corazón. Si llega cualquiera de estas dos personas, que es precisamente lo que describe Santiago, que si llega el chico guapo, bueno, por ejemplo, si llegara este chico guapo con la hermana Mari, pues quizá la hermana Mari, ay, sí, claro, pasen, adelante, ¿no? No sabemos qué le diría al siguiente, yo creo que también le diría, sí, pase, venga a escuchar la palabra, porque bueno, conocemos a la hermana, ¿no? Pero nuestra condición humana a veces nos lleva a hacer esa diferencia y esa acepción de persona, y es precisamente lo que el Señor nos llama que no debemos de hacer. Si alguien tiene posición económica, si tiene dinero, si tiene belleza, si tiene juventud, eso a nosotros pues no nos debe interesar porque como le dijo Dios a Samuel, Dios no mira lo que mira el hombre, sino mira el corazón. Entonces, hermanos, cualquier persona que nos llegue a la iglesia, ya sea borrachito, indigente, que huela mal, etcétera, pues nosotros debemos, sí, con cierto cuidado, pues nada más para que no haga algún desorden o alguna cosa fuera de lugar. Pero nosotros, hermanos, debemos de tratarlo igual, igual que a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque es un alma necesitada y es un alma que viene a buscar a Dios. Y cuando ya hay hermanos que empiezan a congregarse, igualmente, o sea, si no tienen eh, la facilidad económica unos que otros, pues también debemos de estar viendo eso, de su ropa, etcétera. Nosotros no debemos de hacer diferencia ni excepción, o como dice Santiago ahí, que le dicen al pobre, ah, no, tú siéntate por allá, tú quédate parado y casi, casi que ni me hables. No, hermanos, a todos nosotros debemos de tratarlos por igual. Y ahorita vamos a seguir viendo, como nos dice Santiago, por qué, hermanos. Entonces, empezamos con nuestros primeros puntos. Acepción de personas, hermanos. Nos dice Santiago, que esa es una palabra que ya habíamos visto en alguna predicación, hermanos. Dice Santiago 2:1, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, nuestra vida en Cristo debe ser sin acepción de personas. ¿Qué es acepción? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, su diccionario, dice que es la acción de favorecer a una persona sobre otra sin atender al mérito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que preferencia, ¿no? O sea, el que le vamos, que para mí significa más una persona que otra, pues solamente, o le voy a favorecer más por alguna circunstancia, ¿no? En este caso sería pues por verlos mejor vestidos, por verlos más guapos, por verlos en mejor posición social. Santiago, digo, puede ser muchas cosas, aunque Santiago ahorita puntualmente toca entre los ricos y pobres, ¿no? Es como los recursos económicos. Entonces, acabamos de ver el verso 1. Dice el verso 2 de Santiago, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso. Entonces, ¿qué leímos ahorita en Santiago, hermanos? Que el rico recibió un trato preferencial, se le ofreció el mejor lugar, mientras que al pobre, pues, se le trataba con desprecio, ¿no? Y así todo brusco de, ay, tú quédate ahí. Entonces, obligándolo a quedar de pie o sentarse en el suelo. Cualquier rango y posición entre hombres, hermanos, es insignificante y no vale nada delante de la presencia del Señor. Por eso es, yo creo, tan importante lo que nos están poniendo en esta clase, que en la iglesia del Señor no debe de haber estas cosas, no debe de haber discriminación,
Y vamos a ver otra cita, hermanos, en 2 Corintios 3:5. Ahora vamos a pedirle a nuestra hermana Mari que nos haga favor de leerla. 2 Corintios 3:5. Amén, hermana Mari. 2 Corintios 3:5. Voy a decir. Sí, hermana, la esperamos. 2 Corintios 3:5. Dice, siendo manifiesto es que no lo vi en letra chiquita. Siendo manifiesto que sois. Se está diciendo, bueno, si quiere yo lo leo, hermana, no se preocupe, para que no se... No tengo mis lentes, Ade. Sí, no se preocupe, y para que no se vicie. Dice 2 Corintios 3:5, hermanos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cuál es nuestra competencia, hermanos? Pues nuestra competencia es como nuestra capacidad para desarrollar. Por ejemplo, en algún trabajo ustedes dicen, esta persona sí es competente, no es competente. No se refiere tanto como a competencias de carreras, sino esa competencia. Entonces, nuestra competencia, dice aquí, viene del Señor. Entonces, si somos competentes en cualquier actividad, incluso en la palabra o en cualquier servicio, todo, sobre todo eso, en el servicio al Señor, eso proviene del Señor. Entonces, todos hermanos somos iguales, incluso también nos menciona la lección que no hay que adular a líderes de la iglesia o servidores, porque todo proviene del Señor. Todos somos iguales ante el Señor y así debemos nosotros de manifestarnos. Y, por ejemplo, vamos a pedirle a nuestra hermana Guille si nos puede leer Romanos 2:11, que también es un punto importante. Romanos 2:11. Sí, dice la palabra, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén, hermanos. Ya vimos que acepción es que como preferencia, ¿no? Entonces, para Dios, no, Él no tiene preferencia porque, por ejemplo, Julio tiene un puesto en su trabajo y yo no, Él no tiene preferencia. Él lo que ve es el corazón. Entonces, hermanos, para Dios, aquí lo acabamos de leer, para Dios no hay acepción de personas. Si para Dios no hay acepción de personas, pues para nosotros menos debe de haberlo. Amén. Entonces, como decíamos, la ONU, según ya tienen en sus como estatutos, agenda con todos los países, precisamente promover la no discriminación. El Señor ya lo había puesto desde antes en su palabra. Y por ejemplo, nosotros vemos que desde tiempos antiguos precisamente ha existido discriminación en muchas culturas, incluso en nuestro país, ha existido y seguramente sigue existiendo discriminación. ¿Por qué? Pues porque por cultura, por dinero, por lo que sea, nosotros, bueno, hay gente o hacemos discriminación, ¿no? Como que separamos a los demás pensando que no son como de nuestro núcleo. Incluso entre los judíos también sucedió esto, hermanos. Por ejemplo, vemos el caso de Pedro con Cornelio, que él, pues, Pedro lo había considerado gentil. Entonces, cuando recibe la visión, ¿qué es lo que dice? No, yo no voy a comer nada inmundo. Y entonces el Señor le habla, no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Y en lo que él estaba pensando, ¿qué significaba esta visión? Pues, ¿qué fue lo que pasó? Llegaron los enviados de Cornelio. Y bueno, ya conocemos que el Espíritu Santo se manifestó en Cornelio porque era un varón que tenía esa sed de Dios. Entonces, ahí Pedro tenía, pues digamos que discriminaban, sí, los judíos por orden del Señor en la ley, no se juntaban con los gentiles. Entonces, para Pedro, pues era difícil juntarse con Cornelio, entrar a su casa y etcétera, pero porque el Señor le habló, esa visión ya cambió, porque precisamente Jesús fue el que vino a modificar todo.
todas esas costumbres judías que tenían relacionadas entre los gentiles y los que eran judíos, ¿no? Vamos a abrir Hechos 10:34, hermanos, para ver. Hechos 10:34. Hechos 10:34, por favor, hermano George. Sí, claro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Aquí volvemos a encontrar la palabra eso de que Dios no hace acepción de personas. Creo que este es un punto medular de nuestra lección del día de hoy, hermanos. Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco debemos de hacerla. Vamos a leer, ahora le vamos a pedir a nuestra hermana Maruquita, si nos lee, por favor, Lucas 15:7. Amén, Lucas 15:7. Un momentito. ¿15:7? Sí, por favor, Maruquita. Voy. 15:7 dice la palabra. Os dije que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Gracias, hermano Maru. Sí, este texto lo refirió el Señor Jesús en la parábola de la oveja perdida. ¿Por qué? Porque precisamente todos los líderes judíos en aquel tiempo hacían discriminación o división entre el mismo pueblo. Para ellos, unos eran pecadores y otros eran los justos. Nunca había así como el vamos a hablarles, vamos a traerlos, que se acerquen a Dios, no. Para ellos era así como, si tú eres pecador, tú no me tocas. Y sí había mucha división entre eso, lo hemos leído en la palabra que los fariseos decían, no, ¿cómo es posible? Si él era pecador, y por eso también criticaban al Señor Jesús, porque le decían, él nada más come con prostitutas y pecadores, porque ellos tenían como muy marcada esa división, y sí hacían diferencia a las personas. Obviamente a un fariseo pues no le hablaba a ningún pecador, ¿no? Que ellos consideraban. Ellos solamente se juntaban pues con la élite de esa sociedad y con los que ellos consideraban que eran justos. Pero hermanos, para el Señor lo que tiene más valor es el arrepentimiento y no la apariencia. Aquí nos dice también que que en la parábola, perdón, de la oveja, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. No porque no nos ame, sino porque ellos ya están, digamos, seguros. Y el que le faltaba, cuando se arrepiente, pues para el Señor es todo el gozo. Amén. Bueno, vamos a ver también que la posición social, hermanos, no debe engendrar discriminación. Vamos a volver a leer en Santiago 2, los versos 2, 3 y 4. Dice así: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Bueno, hermanos, pues vemos que aquí que la preferencia por algunas personas se ve incrementada o agravada cuando va acompañada por el interés en cosas materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos a alguien bien vestido, y no solo porque lo vemos bien vestido, sino porque igual y queremos sacar algún provecho, bueno, no nosotros, alguien quiera sacar algún provecho de esa compañía. Bueno, pues eso no puede ser, no debe de ser en la iglesia del Señor. Y en el tiempo del Señor, por ejemplo, pues los que más abundaban eran los pobres, no eran los ricos como en este tiempo. Pues hay más gente necesitada que los que en realidad son millonarios. Pero nosotros debemos de hacer, les digo, lo que el Señor nos manda en su cuerpo, en su iglesia, que es seguir al Señor de todo corazón y no fijarnos ni en las apariencias, ni en lo que tienen los hermanos de
de dinero, de poder, de estatus social, etcétera. Nosotros no debemos de fijarnos en eso. Y eso, bueno, pues también nos lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas 4:18, vamos a Lucas 4:18. Yo se los leo, esto lo dijo el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, hermanos, aquí vemos que precisamente los pobres y a los oprimidos es a los que vino el Señor Jesús. Aquí mismo en Lucas, hermanos, vamos a leer el capítulo 6, verso 20, que dice, Lucas 6:20, alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y finalmente, hermanos, otro verso acerca de los pobres, vamos a leer Lucas 14:13. Amén, Lucas 14:13. Dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente los pobres son a los que vino Jesús. Él dijo, vine a libertar a los cautivos, a libertar a los oprimidos. El Señor vino a los pobres, no porque no ame a los ricos, sino porque los pobres son los que más necesitaban. Entonces, si nosotros hacemos a un lado a los pobres, pues estamos como traicionando ese principio del Señor Jesús. Vamos a ver también en el Antiguo Testamento, hermanos, Deuteronomio 1:17. Amén. Deuteronomio 1:17, digo, para que veamos que también está en el Antiguo Testamento, dice, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Nos dice aquí una vez más que no tenemos que hacer distinción en un juicio, ya sea grande, pequeño, pobre y rico, tenemos que aplicar la justicia del Señor. Vamos a ver también, hermanos, el capítulo 16 de Deuteronomio, verso 19. Amén. Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Una vez más, hermanos, aquí hablando de la justicia legal dentro del pueblo de Dios, decía que no se tomara soborno, pero que no se hiciera acepción de personas. Entonces, hermanos, una vez más, pues vemos que el Señor nos habla que no debemos de hacer acepción de personas. Por último de este bloque, hermanos, en el Antiguo Testamento, vamos a leer Levítico 19:15. Amén. Levítico 19:15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, hermanos, estamos llamados a tener justicia e igualdad delante del Señor, ya sea en juicio, ya sea en servicio, ya sea en repartición de algo. Nosotros debemos de tener siempre a todos los hermanos, a toda la iglesia, por igual. Amén. ¿Por qué? Porque dice Santiago que esto pudiera generar divisiones en la iglesia, por obvias razones, ¿no? Si estamos haciendo favoritismo, pues obviamente nosotros mismos dividiríamos la iglesia del Señor. Y bueno, pues nosotros sabemos que eso nosotros debemos de evitarlo. Y, por ejemplo, a ver, vamos a ver nuestra hermana Viri, si está por allí. ¿Qué peligro cree que pueda haber
aparte de la división o alguien más, si quiere abrir su micrófono, ¿qué peligro puede haber para la iglesia si hay discriminación dentro de ella? No está Viri, ahorita se ocupó, pero aquí estoy yo. Muy bien, George. Ok, yo creo que lo primero que se generan, pues son emociones contrarias al amor, que es el nuevo mandamiento que nos fue dado por Jesús. Esa es de entrada, y yo creo que a partir de ahí, pues, la deserción, ¿no? El abandono, la decepción, y pues otro de los sentimientos más difíciles para la iglesia, pues es el odio, ¿no? El rencor, este, porque esas personas que se van, pues muchas veces ahora su deseo o su función principal es debatir todo lo que la iglesia haga y predique. Eso creo yo. Sí, yo creo que dijiste algo muy importante, la deserción. Ese es un grave peligro porque obviamente si hay hermanos que, más bien, número uno, si hacemos acepción de personas o discriminación, pues obviamente estamos traicionando la fe o el estatuto que nos dio el Señor, como bien lo dijiste, que es primero de amar a los hermanos. Y sí, si hay deserción, obviamente, porque alguna persona va a decir, pues es que aquí no está el Señor, o sea, no puedes predicar al Señor y actuar en contra del Señor, ¿no? Si lastimamos a uno de sus pequeños, como dice la Biblia, pues ay de nosotros, ¿no? Y si esa alma deserta, como dices tú, y se va y se pierde, si en el mejor de los casos se va a otra iglesia, bueno, pero y si esa alma se pierde, pues entonces acarrearíamos juicio, ¿no? Pues para los implicados, tal vez, o el Señor pues ya tendrá que poner ahí un correctivo porque estaríamos actuando en contra del Señor y pues sí, ese es uno de los peligros. Si alguien tiene algún otro peligro que vea, ¿no? Bueno, continuemos, hermanos. Veamos lo que nos dice el verso 5 de aquí de Santiago 2. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bueno, hermanos, en este verso vemos cosas muy importantes, que los oprimidos y los pobres, pues como dice aquí, fueron elegidos por Dios. ¿Para qué? Pues precisamente para liberarlos y para ayudarlos, que entre ellos podemos contar pues, pobres económicamente o también de espíritu, ¿no? Y vamos a leer, hermanos, Primera de Corintios 1. Amén. Primera de Corintios 1, de los versos 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Amén, hermanos. Vemos aquí otro punto en el que nos dice que el Señor escogió a los pobres, ¿por qué? Precisamente para glorificar su nombre. Porque dice que lo necio y lo que no servía, Dios lo escogió precisamente para hacer que sirva. Entre esos, pues estábamos nosotros. Y si el Señor nos escogió, también puede escoger a otra gente pobre, digamos, ya sea económica o espiritualmente, para manifestar precisamente su gloria, rescatarla y pues hacer que sea una vida fructífera. Amén.
Ahora también es importante porque los pobres pues son más sensibles, así como dicen que las mujeres somos más sensibles a la voz del Señor. Bueno, pues los pobres son más sensibles por obvias razones, ¿no? Porque tienen necesidad, porque se ven en penurias, se ven en problemas que muchas veces la gente acomodada no tiene. Muchas veces la gente acomodada, no digo que todos, pero hay mucha gente acomodada que se vuelve pues vanagloriosa, prepotente y porque pues no tienen necesidad. Pero los pobres, pues, entre comillas, pues es más fácil que clamen a Dios porque tienen una necesidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere que son más sensibles, ¿no? Que puede ser que los ricos, como dijo el Señor, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que encuentre el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque pues los ricos muchas veces aman las riquezas más que el Señor. No es precisamente que el Señor esté, digamos, enojado con las riquezas. Es que esa sensibilidad para buscar su reino, pues sí es diferente, ¿no? Generalmente entre los pobres y los ricos. Y entonces, hermanos, el arrepentimiento para nuestros malos caminos es lo que nos lleva, aun siendo pobres, a ser ricos en el Señor. Amén. Regresando a Santiago 2, hermanos, ahora vamos a ver los versos 6 al 8. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley leal, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bueno, generalmente los ricos pues son los que han maltratado a muchos pobres, ¿no? Por ejemplo, en la lección vienen unos ejemplos. Por ejemplo, Pablo, que cuando persiguió a la iglesia, eso lo vemos en Hechos capítulos 8, 16 y 21, persiguió a la iglesia y ¿qué hacía? Pues como él tenía el poder por estar entre los religiosos, pues perseguía las iglesias, conseguía cartas, era influyente y pues ¿qué hacía? Hasta hacía blasfemar a los cristianos. ¿Por qué? Porque los arrastraba precisamente ante los tribunales para entregarlos. Y entonces, pues aquí le llama Santiago a la iglesia, que no debemos de tener favoritismo con los ricos porque precisamente casi casi se les olvida que los ricos son quienes han maltratado muchas veces a los pobres, ¿no? Entonces no debemos de tener favoritismo precisamente por eso. Y la iglesia siempre tiene que ser defensora de los derechos, pues de los pobres, porque eso es precisamente lo que nos manda el Señor. Debemos de prodigar amor a todos por igual y todos tenemos derecho a disfrutar de la gracia del Señor. Tengamos dinero, no tengamos dinero, tengamos ropa, tengamos poder, un buen lugar, etcétera. Todos tenemos derecho para estar delante del Señor. Eso solamente es nuestra condición aquí. Por eso no debemos de hacer caso a eso, hermanos. Debemos de hacer caso al corazón. Ahora, un punto muy importante que nos dice aquí Santiago es que la discriminación es pecado. Aunque sea así como muy grave, pues sí, así está escrita aquí, hermano. Vamos a leer de los versos, ahí mismo en Santiago 2, de los versos 9 al 13. Dice, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, perdón. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermanos, según aquí Santiago dice que pues todos los pecados se van a castigar. Y nos dice que sí es muy grave la discriminación o la acepción o la diferenciación de personas, porque aquí lo acabamos de ver en el verso
Bueno, en el verso, que ahorita ya no lo encuentro. Sí, en el 9. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces, hermanos, también aquí Santiago nos dice, o sea, si el que mata, más bien dice no cometerás adulterio, pero se ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, por una cosa que no cumplamos, de todas maneras, estamos transgrediendo la ley. Entonces, si aquí nos dice que si hacemos acepción de personas es pecado, pues entonces sí es una situación pues grave, hermanos, especial. No debemos de hacer acepción de personas porque estaríamos faltando al Señor. Y no debemos olvidarnos, hermanos, como dice en Mateo 18, la parábola de los dos siervos, que a nosotros el Señor nos perdonó una gran deuda. Entonces, nosotros debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Entonces, sí es importante que no hagamos acepción de personas porque ese es pecado. Y entonces, aunque nos portemos bien en todo, aquí dice, si faltamos en una cosa, pues de todas maneras estamos transgrediendo la ley. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, hermanos, porque dice el verso 13, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermanos, tenemos que tener misericordia de todos, porque si no, aquí dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea que si yo no tengo misericordia, pues se me va a juzgar sin misericordia. Y entonces ahí sí, como dice su palabra, va a ser el lloro y crujir de dientes. Pero bueno, hermanos, o sea, entonces la defensa a los pobres tampoco se debe de malinterpretar así como Robin Hood, si no estamos hablando precisamente que en la iglesia del Señor no va a representar para nosotros tratar mejor una persona a otra solamente porque sea pobre o sea rico. Amén. Y para nosotros ya sabemos que en realidad servir al Señor y ser felices no está en lo que, bueno, no reside principalmente en lo que tenemos económicamente o de bienes, sino en lo que estamos llenos del Señor en nuestro corazón. Todos los que han creído en el Señor, bueno, pues venimos a ser nuevas criaturas. Y por ejemplo, en Hechos 4:32 nos dice que en la iglesia primitiva ellos tenían en común todas las cosas. Ninguno decía hacer suyo esto o aquello, sino que tenían en común todas las cosas. Si vendían algo, lo compartían entre todos y había una unidad que es la que el Señor quiere que nosotros tengamos, que nos ayudemos, que caminemos todos juntos. Y precisamente, aunque ahora estamos en un tiempo pues moderno, ya estamos más sofisticados, la esencia de Dios sigue siendo la misma, hermanos. Nosotros tenemos que ayudar, tenemos que amar, tenemos que ver a la gente como el Señor nos ve a nosotros también, con amor, con misericordia, y no debemos de hacer acepción de personas. Porque nos dice también, hermanos, en Mateo 25, vamos a verlo. Amén, vamos a ver Mateo 25, 34 al 46. Yo se los leeré, hermanos. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer,
Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Entonces, hermanos, estas palabras son del Señor Jesús y precisamente vemos que nos invita, nos insta a que tenemos que ayudar a los pobres, a cubrir al que no tiene ropa, a dar de comer al que no tiene comida y no debemos de menospreciarlo ni hacer ningún tipo de distinción. Y bueno, hermanos, pues nos dice Santiago que habrá juicio, ¿no? Sin misericordia, si es que nosotros faltamos al Señor, regresando esta palabra de Mateo, por algo que le hagamos a sus hijos más pequeños. Entonces, hermanos, creo yo que esta lección es muy práctica para todos nosotros y pues gracias a Dios porque siempre nos enseña y nos invita precisamente a que tengamos más amor con el prójimo y con la gente que nos rodea y para que cuando lleguen a su casa nosotros podamos pues atenderlos como hermanos en Cristo y ya tengamos eso precisamente en la mente y en el corazón, que no debemos hacer acepción de personas. Y bueno, pues esta es la clase, hermanos. No sé si tengan algún comentario o duda. Dejamos entonces el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, esperando que se encuentren bien. Pues bueno, ya escuchamos la palabra de Dios. No hay que hacer acepción de personas, porque si Dios no lo hace, pues ¿quién somos nosotros para hacerlo? Y también no se leyó, pero si vamos a Efesios 4:6, dice, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, un Dios, nuestro Señor, que es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, como vimos en la imagen, pues Dios es un Padre de todos, llámese la persona que no tiene un favor en este sentido de poderse bañar, de poder tener quizá un hogar, una casa, por la situación que sea, y pues la otra imagen que veíamos de los chicos, ¿no? Pero al final Dios es uno, Israel, Dios es uno, le dice en Deuteronomio, uno es el Señor y es un Dios y Padre de todos, para todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Entonces, si Dios uno es, pues nosotros, ¿por qué tenemos que siempre separar a las personas, clasificarlas, ponerles prioridad? Como dijo Dios a Samuel, Dios no mira lo externo, sino mira lo de adentro. Entonces puede ser que los dos chicos tengan un corazón no bien orientado a Dios y el que está, pues digamos que más o menos favorecido, pues finalmente sí tiene un corazón más dedicado a Dios, ¿verdad? Entonces, pues no hagamos acepción de personas porque no nos corresponde a nosotros hacerla, porque ni Dios lo hace, sino amemos al prójimo, amemos a las personas sin saber o sin indagar o buscar también su nivel socioeconómico, cultural, porque muchas veces nos dejamos de llevar eso. Las Naciones Unidas están tratando precisamente, como lo dijo Adriana, de que no se haga ninguna discriminación de personas, sino pues, pero ellos ya lo ven en otro sentido, ¿no? De libertad de expresión, libertad de culto, libertad de tendencias psicosexopasionales, en la cual trata la ONU de unir a todos, ¿no? Pero sabemos que también Dios
pues eso también no está en contra del pecado, ¿no? Más no del pecador, aunque esa es una frase que por ahí creo que una persona de una cierta religión lo dijo, pero finalmente Dios es uno para todos y nosotros no debemos de discriminar a nadie. Amén. No sé si haya preguntas, dudas. Si no, vamos ahorita a orar, pero antes de terminar el servicio y de pasar a la oración, hermanos, la próxima semana no hay una persona asignada para la clase. No sé si de los que están presentes ya tengan todos clases o quisieran la próxima semana dar la siguiente clase. Entonces, ahora es el momento, hermanos, si alguien se anima a dar la clase de la próxima semana. ¿Alguien dice yo? Imperativo cristiano contra la violencia. Exacto. Imperativo cristiano contra la violencia. Si no hay, yo puedo, Julio. ¿Sí? Ok. Quiche. Bueno, entonces anotamos a la hermana Guille y fíjese que esa clase es contra la violencia y nos va llevando así como en el módulo anterior, pues cuando nos decía de ir a predicar el evangelio, cómo nos fue formando, dando tips para que nosotros vayamos creciendo y igual en esta, ¿no? Fíjese, no hacer acepción de personas, no violencia, porque una de las cosas que cuando hacemos nosotros o cuando no somos piadosos o no llevamos la espiritualidad, pues la violencia no precisamente habla de golpes, ¿no? Porque muchas veces podemos hablar de violencia verbal, podemos hablar de violencia hasta física en el sentido no de golpes, sino de lo que yo expreso con mi cara, o las caras que me haces, o las caras que no me haces, o los gestos que no me haces al momento de que me dices algo, generan también violencia. Y las gentes que son más perceptivas, porque hay diferentes tipos de gente, pues se da cuenta de eso y se pone a la defensiva. Eso también es violencia, pero pues bueno, la base va a ser Santiago 4 en adelante, del 1 al 10. Y pues bueno, primeramente Dios, gracias hermana por por tomar esta nueva clase y pues bueno, que Dios te bendiga y hable a tu corazón para que sea transmitido la palabra hacia los que primeramente Dios nos conectemos la próxima semana. Entonces vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque sabemos, bendito Señor, que tú eres un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bendito Señor, y todo lo que hay en ella. Sabemos que todo lo hiciste para tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que tú eres un Dios, eres un Padre de todos, que estás sobre todo, bendito Señor, y que eres para todos. Te damos gracias por la vida de la hermana que impartió, gracias por la vida de mis hermanos que están presentes, gracias porque nos permitiste un poquito, Señor, escuchar tu palabra y que esta palabra que fue transmitida, bendito Señor, nos sirva para ir a indagar más, para conocer más de tu palabra. Pudieron ser puntos, bendito Señor, que quizá ya conocimos, pero bendito Padre, tú siempre nos hablas y nos redarguyes de diferentes formas. Quizá en nuestra vida hemos estado fallando porque ponemos, bendito Señor, o anteponemos la apariencia de las personas. Y ven, Señor, tú lo que miras es lo que está dentro. De igual forma, ven, Señor, si hemos pecado por en algún momento haber cedido ante la apariencia física, te pedimos que nos perdones, bendito Señor, ya que tú no haces acepción de personas, bendito Señor, porque nosotros debemos de hacerlo. Te damos gracias, bendito Padre, porque debemos de hablarle a todas las personas, al inconverso, al menesteroso, bendito Señor, a la viuda, bendito Padre, a la persona rebelde también, bendito Señor. Cuanto más son las personas, bendito Señor, sabemos que necesitan escuchar tu palabra. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús.
Te pedimos que el Espíritu Santo esté en cada uno de mis hermanos presentes, en su casa, en su negocio, donde quiera que se encuentren ahorita, bendito Señor. Se han de salir, bendito Padre, para llegar a sus casas, bendito Señor. Tú protégelos, cuídalos. Y si están en sus casas, bendito Señor, darles la paz que solamente tú les das. Darles la tranquilidad, bendito Señor. Que ellos echen, bendito Señor, todas sus cargas a ti, porque sabemos, bendito Señor, que tu yugo es fácil, ligera tu carga, bendito Señor. Haznos descansar esta noche, que sea un sueño, bendito Señor, un descanso en el cual nuestras fuerzas, nuestros pensamientos se renueven para el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, bendito Señor. Por hoy, bendito Padre, te damos gracias porque nos has cubierto, porque has estado con nosotros, bendito Señor, y hasta aquí tu mano nos ha ayudado. Te damos gracias, bendice a mis hermanos, bendito Señor, y que bendito Padre, tú siempre estés como eje principal de sus vidas. Que ellos, bendito Señor, mientras más te conozcan, por sí solo, bendito Señor, irán llenando sus vasijas y todo lo malo será echado afuera. Bendito Señor, en tu santo y bendito nombre te lo pedimos. Confiamos en ti, nos acercamos a ti, sabiendo que eres el único Dios y que existes, bendito Señor, y que no hay ninguna situación, bendito Señor, que no esté bajo tu control. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Buenas noches y bendiciones.